Bueno, eh, descripción macroscópica de un gas ideal. Ya vimos que para la dilatación de los cuerpos, estos se pueden expander térmicamente, ¿sí? Al ser sometidos a un cambio de temperatura. Entonces, la ecuación que están aquí visualizando y cambio en el volumen igual al coeficiente de dilatación volumétrica. El volumen inicial por la variación de la temperatura. Esta ecuación aplica para líquidos y para sólidos que tienen un volumen inicial antes de que ocurra un cambio de temperatura. Bueno, para los gases esto es completamente diferente. Entonces, esta fórmula aplica muy bien para líquidos y sólidos, dilatación. Pero ya cuando entramos al campo de los gases, encontramos que las fuerzas interatómicas dentro de los gases son muy débiles, fuerzas casi inexistentes. Entonces, ustedes saben que los gases pueden ser fácilmente se pueden. Bueno, la ecuación de estado, así se le llama para un gas, es la siguiente. Entonces, la siguiente. Dice, para una muestra de gas de masa M, es útil saber cómo se relacionan el volumen, la presión y la temperatura. Entonces, esta ecuación, dice aquí, es simple si el gas se mantiene a una temperatura o densidad baja. Esta ecuación que está aquí se le conoce como ecuación de estado. En ella está presente la presión, el volumen y la temperatura, que son las tres variables. ¿Quién es la N y quién es la R? Bien, la N minúscula es la cantidad en moles del gas, el número de moles, mientras que la R es una constante universal para los gases, cuyo valor es 0.0821, y chequen la unidad en la que tiene que estar, atmósferas por litro entre mol por Kelvin. Es la unidad de esta constante. Entonces, esta ecuación es interesante porque me permite determinar el número de moles, ¿sí? Bueno, entonces tal gas de densidad baja se refiere como gas ideal. Este modelo se puede emplear para describir el comportamiento de gases reales a bajas presiones. Entonces, esta ecuación es válida. Bueno, ¿cuáles son las características para ser considerado un gas ideal y pueda aplicar esta fórmula, esta ecuación? Bueno, pues que la temperatura del gas no debe ser muy baja o muy alta, ¿sí? Debe ser un poco temperatura ambiente. La presión no debe ser muy baja tampoco, ¿verdad? Las moléculas de gas no interactúan, no se atraen ni se repelen, excepto, dice por aquí, cuando chocan, ¿sí? Colisión, y que el volumen molecular es despreciable comparado con el del recipiente. Bueno, es conveniente, dice aquí, expresar la cantidad de gas en un volumen dado en términos del número de moles. Entonces, para saber cuántas moléculas hay, vamos a hablar del mol, ¿sí? El mol se define como aquella cantidad de la sustancia que contiene el número de Avogadro de partículas constituyentes, átomos o moléculas. Entonces, el número de Avogadro, aquí lo están viendo, es 6.022 por 10 a la 23. ¿Sí? Este número se lo conoce así, el número de Avogadro. Y nos va a ayudar a convertir, por ejemplo, la masa en gramos de un mol de átomos de un elemento siempre coincide con el peso atómico en unidades de masa atómica del mismo elemento.
Esto quiere decir que el número de Avogadro permite realizar conversiones entre el gramo y la unidad de masa atómica. Entonces, este número de Avogadro es importante porque si tomamos como referencia el peso atómico, dato que viene en la tabla periódica, encontraremos cuál es la masa, ¿sí? La masa en gramos del número de moles que aparezcan en el recipiente, en el volumen, encerrados. Así que aquí tenemos el número de Avogadro que me permite realizar conversiones. 6.023 por 10 a la 23 equivale a 1. Equivale a 1. Muy bien, con esta fórmula podemos calcular, dice aquí, el número de moles de una sustancia. La N que aparece por aquí es el número de moles. La M minúscula es la masa de la sustancia. La M mayúscula es la masa molecular de la sustancia. Es la masa atómica y este dato viene en la tabla periódica. Entonces, esta fórmula será de gran utilidad para saber cuántos gramos tenemos de un gas o de una sustancia cualesquiera al conocer el número de moles, ¿sí? el número de moles y la masa molecular. Entonces, recordemos la fórmula. Para conocer el número de moles, basta con tener la masa de la sustancia entre la masa molecular. Bien, algunas masas atómicas de elementos de la tabla periódica aparecen, es este número que aparece por aquí, 18.9984. ¿Qué significa ese número? Que si logramos reunir este número de átomos, 6.02 por 10 a la 23, átomos de flúor, tendremos en ese momento casi 19 gramos. ¿Sí? Entonces, si tenemos 19 gramos de flúor, podemos decir exactamente cuántos átomos tenemos de ese compuesto. El del azufre es similar. 32 gramos de azufre equivale a 6.02 por 10 a la 23 átomos de azufre. El germanio es un poquito más pesado. Si reunimos el número de Avogadro de átomos de germanio, la masa será de 72.59 gramos. El yodo todavía es más pesado. Si reunimos la masa del número de Avogadro, tenemos 126.9 gramos. Aquí tenemos el dato para el nitrógeno y el dato para el helio. Muy bien. Entonces, si queda claro este número que representa, este número llamado masa atómica o peso atómico, ¿queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, es el número de gramos, que va a ver cuando yo reúno toda esta cantidad del número de Avogadro. La masa molar se expresa en gramos por mol. Por ejemplo, del helio, el 4 que aparece arriba, se lee como 4 unidades de masa atómica. Así que la masa molar del helio es de 4 gramos por mol. Entonces, si tenemos 4 gramos de helio, en ese momento tenemos 6.02 por 10 a la 23 átomos de helio. Muy bien. Entonces, de esa manera puedo yo convertir de moles a